A finales del año 2022, un grupo de medios de comunicación lanzó una bomba. En la ciudad rusa de Volgogrado, un adolescente llamado Boris afirmó que una vez vivió en la Tierra, luego reencarnó como marciano y ahora ha regresado para salvar a la humanidad de un desastre nuclear. Por supuesto, todos pensaron que el chico inventó esta historia para llamar la atención, pero algunos detalles de sus relatos sorprendieron incluso a los científicos más cualificados. Sí, el niño logró describir con todo detalle la estructura de observatorios orbitales modernos, y eso es bastante raro porque no todos los científicos tienen acceso a esa información. Esta historia podría haber sido un verdadero avance en los estudios sobre la reencarnación, pero ahora Boris y su madre se consideran desaparecidos. Después de entrevistas impactantes, la mujer y su hijo desaparecieron en un desierto ruso, y nadie ha vuelto a verlos desde entonces. Debido a la falta de información creíble, es difícil tomar este caso en serio, pero las siguientes historias definitivamente cambiarán tu idea de la reencarnación. En este video descubrirás: ¿puede tu abuelo convertirse en tu hijo? ¿Quién logró resolver su propio asesinato? ¿Qué historias espeluznantes puede contar tu familia? Y lo más importante, ¿es posible realmente regresar a la Tierra después de la muerte? Los familiares de los fallecidos suelen afirmar que sienten la presencia de un ser querido mucho después del funeral, pero en algunas familias esto se manifiesta de forma demasiado literal. En 2005, el psiquiatra estadounidense Jim Tucker publicó un artículo bomba. Se trataba de un chico llamado Sam Taylor de Vermont. Todo empezó cuando el niño tenía apenas 1 año y medio. Un día después de que su padre le cambiara el pañal, Sam le dijo con naturalidad: «Yo solía cambiarte los pañales y lo hacía mejor que tú». El padre de Sam se quedó atónito porque esa frase parecía demasiado compleja para un niño tan pequeño. Unos meses después, la esposa sorprendida corrió a ver a su marido y le dijo que el pequeño Sam había desarrollado habilidades psíquicas, porque el niño de repente le pidió a su abuela que le hiciera un batido de leche. Insistió en que ella solía preparárselo antes. Pero la abuela de Sam sufrió varios derrames cerebrales incluso antes de que él naciera, y no podía tratar al niño con tales delicias. Sin embargo, el niño insistió en que había visto a su abuela preparando batidos y no en una licuadora como era habitual, sino en un procesador de alimentos. Preocupada, la madre de Sam llamó inmediatamente a la abuela del niño, y ella confirmó que efectivamente le encantaba preparar batidos en un procesador de alimentos. Pero, ¿cómo podía saber Sam esos detalles? La horrible respuesta llegó unos años después. Cuando Sam tenía 4 años, su abuela falleció. El padre del niño tomó algunas cosas que la anciana había dejado atrás, y entre ellas había una caja con fotos antiguas. Hasta entonces, los padres de Sam no tenían fotos de la familia de su padre, pero cuando la mamá de Sam extendió las fotos sobre la mesa, Sam señaló la foto de su abuelo y dijo en voz alta: «¡Oye, soy yo!». Antes de que los padres pudieran reaccionar, el niño ya había señalado otra foto, afirmando que era su auto. Y adivinen qué, resultó ser el auto de su abuelo, quien murió aproximadamente 1 año y medio antes de que naciera Sam. Después de eso, la mamá de Sam le mostró al niño una foto de la época escolar de su abuelo. Había 27 niños en esa foto. 16 de ellos eran varones. Sam recorrió con el dedo las caras, se detuvo con confianza en su abuelo y dijo: «Ese soy yo». Es difícil de creer, pero las dudas iban desapareciendo. Parecía que el pequeño era realmente la reencarnación de su abuelo. Y aquí está el detalle. Hay muchos más casos como este de los que crees. El 7 de mayo de 1957, la pequeña ciudad inglesa de Hexham fue sacudida por una noticia horrible. Durante un intento fallido de suicidio, una mujer que conducía un auto atropelló fatalmente a 3 niños que se dirigían a la iglesia. 2 de los fallecidos eran de la misma familia, las hermanas Joanne y Jacqueline Pollock. El cuerpo de Jacqueline, de 6 años, estaba tan dañado que su padre tuvo que identificarla por marcas distintivas. Una marca de nacimiento redonda en la cintura y una cicatriz sobre su ojo derecho obtenida 3 años antes. La madre de las niñas, Florence, quedó devastada. Incluso tuvo que dejar su trabajo de reparto de leche.
Pero unos meses más tarde surgió para ella una nueva esperanza. Se sintió embarazada. El 4 de octubre de 1958 dio a luz a 2 niñas gemelas. Y solo ese hecho fue una gran sorpresa. Todos los médicos estaban absolutamente seguros de que estaba embarazada de un solo hijo. Las niñas se llamaban Gillian y Jennifer, y en el cuerpo de Jennifer los médicos encontraron 2 marcas de nacimiento, en la cintura y encima del ojo derecho. Eran exactamente iguales a la marca de nacimiento y la cicatriz de la hermana fallecida, Jacqueline. Un día el padre de las niñas se puso un abrigo para pintar una pared. Jennifer le preguntó inmediatamente, ¿por qué llevas el abrigo de mamá? Florence Pollock sí usaba este tipo de atuendo para trabajar, y eso fue mucho antes de que nacieran las gemelas. Pero el comportamiento de las niñas se volvió aún más extraño. Una vez su madre vio a una de las gemelas abrazando a la otra y diciendo, «Recuerdo cómo te atropelló el auto». Florence insistió en que su hija lo dijo muy seria y convencida. Da miedo, ¿no? No es de extrañar que esta historia haya inspirado al director Stanley Kubrick a crear los personajes icónicos del Resplandor. Sin embargo, algunos científicos todavía rechazan la idea de la reencarnación. El reconocido científico británico Richard Dawkins sugiere que tales casos de reencarnación dentro de una familia son simplemente producto de la imaginación hiperactiva de los padres. Los niños a menudo sorprenden a sus padres con palabras y afirmaciones complicadas que supuestamente nadie les enseñó. En realidad, un niño puede recordar algo desde el principio. Gillian y Jennifer Pollock podrían haber repetido los hechos sobre el accidente que escucharon de los vecinos, los dependientes de las tiendas u otros miembros de la familia. Después de todo el pueblo estaba hablando de ello. Además, en ambos casos, al menos uno de los padres creía en la idea de la reencarnación incluso antes del nacimiento de los niños. Y los niños captan fácilmente los estados de ánimos y deseo de sus seres queridos, por lo que es posible que simplemente hayan estado jugando a la reencarnación para animar a sus seres queridos, mamá y papá. Por eso estos casos pueden resultar falsos, pero explicar racionalmente otras historias es mucho más difícil. A veces, los niños hablan de momentos que ni siquiera sus padres pudieron ver. En 2004, en Muskogee, Oklahoma, nació Ryan Hammonds. Debido al agrandamiento de las adenoides, al niño le resultó difícil aprender a hablar. Más tarde, tuvieron que extirparle las protuberancias hinchadas. Pero casi inmediatamente después de eso, comenzó a hablar con oraciones completas y a compartir recuerdos extraños. El niño afirmó que su destino no era vivir con sus padres, sino en Hollywood, en una gran mansión con piscina. Por supuesto, todos anhelamos algo así de vez en cuando, pero este niño no se detuvo allí. Contó que solía trabajar en un lugar donde la gente subía al escenario y cambiaba sus nombres. El chico también insistió en que sabía exactamente cómo manejar a las mujeres, porque una vez tuvo un montón de novias. Al poco tiempo, Ryan dejó de dormir. Todas las noches soñaba con su propia muerte, despertándose con gritos. El niño afirmó que de repente su sangre empezó a hervir y sintió como si algo explotara en su cabeza. Para hacer frente a las pesadillas de su hijo, la madre del niño empezó a indagar en la literatura sobre la época dorada de Hollywood, porque los recuerdos de Ryan se parecían a esa época. Y en una foto de la multitud de la película Noche tras Noche de 1932, el niño encontró su antiguo yo. Sin embargo, el papel del chico en la película era tan insignificante que incluso se olvidaron de mencionar su nombre en los créditos. Para obtener ayuda, la madre decepcionada recurrió a especialistas de la Universidad de Virginia. Siguiendo su consejo, la señora comenzó a anotar todos los recuerdos de su hijo en un diario. Al mismo tiempo, los científicos encontraron a una persona cuya biografía se parecía a los cuentos de Ryan. Era Marty Martin, un residente de Hollywood que murió 40 años antes de que naciera el niño. Este tipo realmente tenía una casa grande con piscina, un montón de amantes y, lo más importante, una agencia de talentos completa donde los clientes realmente cambiaban sus nombres antes de subir al escenario. Martin murió de una hemorragia intracerebral que subjetivamente puede sentirse como una explosión en la cabeza. La hemorragia en sí fue causada por leucemia, un cáncer de la sangre.
Esta historia podría parecer una prueba sólida de la reencarnación, pero si nos fijamos en las estadísticas concretas, surgen algunas dudas. De todas las afirmaciones que la madre de Ryan registró en el diario, el 23% resultó ser correcto. Sin embargo, un enorme 7% contradecía directamente la biografía de Marty Martin. Y la mayoría de los puntos, alrededor del 70%, resultaron simplemente inverificables. Además, la comisión determinó que aproximadamente el 10% de todas las afirmaciones del niño eran conocidas por casi todas las personas educadas. Algunos de los hechos de los cuentos del infante eran auténticos, y Ryan podría haberlos adivinado. Considerando esto, la historia de Ryan ya no parece tan increíble. Es más bien una secuencia regular de extrañas coincidencias. No se puede decir lo mismo de otro caso inquietantemente similar. El 23 de agosto del 2000, no lejos de Glasgow, Reino Unido, nació Cameron McCauley. Cuando el niño tenía apenas 2 años, vio en el escaparate de una tienda un paisaje marino de aspecto corriente, un paisaje costero rocoso. Pero esta imagen perturbó profundamente al niño porque insistió en que había estado allí antes. Resultó que la foto fue tomada cerca de la costa occidental de Escocia, en la isla de Barra, donde viven poco más de 1000 personas. El niño le dijo a su mamá que su papá anterior se llamaba Sean Robertson. También recordó cómo Sean fue atropellado por un auto y murió. Cameron recordó que tenía hermanos y hermanas con quienes jugaba constantemente en la playa. Desde allí podían ver muchos aviones aterrizando en la orilla. Pero un día en su vida pasada, el niño simplemente no podía levantarse de la cama. Él solo recordaba haber caído en un vacío oscuro e inmediatamente después se encontró en el vientre de su madre. En 2006, el Canal 5 británico se sintió intrigado por este espeluznante caso. Junto con un equipo de filmación y los padres de Cameron, finalmente llegaron a la isla de Barra. Y la primera verificación de las afirmaciones del niño se realizó en un abrir y cerrar de ojos, porque el avión en el que llegaron aterrizó justo en la playa. Según las autoridades del aeropuerto, esta costa era el único lugar del mundo donde los aviones aterrizaban directamente en la playa, sin necesidad de una lujosa pista de aterrizaje. El chico encontró rápidamente el camino a la casa donde supuestamente había vivido antes. Además, Cameron conocía la distribución de esta gran finca como la palma de su mano. Sin embargo, no todas las declaraciones del niño resultaron ser ciertas. Antes prácticamente no había autos en Barra, por lo que cada incidente en la carretera fue documentado meticulosamente. Pero el historiador local Callum McNeil no pudo encontrar ninguna mención de la muerte de Sean Robertson, quien supuestamente era el padre de Cameron en una vida pasada. Chris French, editor de la revista Skeptic, cree que el pequeño Cameron posee un intelecto extraordinario, una excelente capacidad para navegar por lugares desconocidos y una imaginación vivida. Pero cuando se trata de hechos específicos, empieza a confundirse. Sin embargo, después de que se emitió el documental, algunos residentes de Barra se comunicaron. Señalaron que en gaélico Shane significa viejo. Entonces el padre de Cameron podría haber sido llamado de esa manera, aunque no fuera su verdadero nombre. Quizás más adelante logren demostrar que este incidente es real, pero los héroes de algunas de las otras historias ya han demostrado inequívocamente sus palabras. Si bien no todos los científicos respaldan la idea de la reencarnación, esta ya está ayudando a los detectives a resolver casos criminales reales. El 10 de abril de 1998 en San Mateo, California, nació James Leininger. Cuando el niño tenía apenas 2 años, su padre lo llevó al Museo de Vuelo Cavanagh. Inmediatamente después, el pequeño James, como encantado, empezó a repetir una frase: «Accidente de avión. Avión en llamas. El pequeño no puede salir». El niño siempre dibujaba una sola cosa cuando dibujaba: un avión en llamas. Casi al mismo tiempo, James empezó a tener pesadillas. Una mañana el pequeño le dijo a su madre que su avión se había estrellado y que los japoneses le habían disparado. Unos meses después, James soñó que antes del accidente su avión despegaba de un gran barco que tenía escrito Natoma. El padre del niño captó esta pista y comenzó a buscar en internet información sobre barcos con ese nombre.
Finalmente localizó el portaaviones de escolta USS Natoma Bay, que estaba estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y justo en la costa de Japón. El padre de James decidió mostrarle a su hijo algunas fotografías de esa zona. El niño eligió una foto y dijo con calma: "Ahí fue donde derribaron mi avión, papá". La imagen mostraba el volcán de Iwo Jima, el lugar de una de las batallas más feroces de 1945. Los padres intentaron averiguar cuál era el nombre del niño en su vida pasada, pero cada vez el niño solo decía su propio nombre: James. Parecía que la investigación privada de los Leininger había llegado a un callejón sin salida, hasta que de repente el padre de James logró ponerse en contacto con un piloto que sobrevivió milagrosamente a la batalla de Iwo Jima. El anciano apenas recordaba los detalles de ese suceso, pero recordó que uno de los pilotos de los aviones derribados era un tipo llamado James Houston, quien hasta entonces se consideraba desaparecido en combate. Tras una larga búsqueda, el padre del niño encontró a la hermana biológica de James Houston, que tenía 90 años en ese momento. Ella confirmó que perdió contacto con su hermano cuando lo enviaron a luchar a Japón. Así que el pequeño Leininger no repetía su propio nombre por nada. En su vida pasada también se llamaba así. A diferencia de las historias anteriores, los padres de James no creían en absoluto en la reencarnación antes de que él naciera. Pero en el siguiente caso, la reencarnación ayudó a desentrañar una historia aún más siniestra. El terapeuta alemán Trutz Hardo compartió en su libro Niños que han vivido antes la historia de un niño sirio que nació con una marca de nacimiento en la cabeza. Cuando el niño tenía 3 años, de repente afirmó saber de dónde provenía esa marca. En su vida pasada fue golpeado en la cabeza con un hacha y murió. Además, el niño insistió en que recordaba vividamente el rostro de su asesino. En la religión que seguían los padres del chico, el concepto de reencarnación es común, así que no perdieron tiempo y llevaron a su hijo a la policía. El pequeño recorrió varios pueblos con los oficiales hasta que pidió parar en un pequeño pueblo. Allí caminaba tranquilamente por las calles hasta que de repente el niño se topó con uno de los peatones. El niño dijo que en su vida pasada este hombre era su vecino y que él es el responsable del crimen, porque una vez discutieron por un pedazo de tierra y ese tipo lo golpeó con un hacha. Luego el niño condujo a los policías y al hombre detenido hasta un árbol alto. El niño dio un rodeo y comenzó a limpiar las rocas con las manos. Al poco tiempo, todos fueron testigos de una escena espantosa. Bajo las rocas se veía un cuerpo semidescompuesto. Análisis posteriores demostraron que el cráneo del cadáver efectivamente había sido partido con un hacha. Parece que por fin hemos encontrado un caso real de reencarnación, pero algunos expertos encuentran una explicación racional incluso para historias tan increíbles. El científico John Vervaeke sugiere que los niños pequeños logran resolver crímenes no a través de la reencarnación, sino porque en realidad son prodigios. El cerebro de estos niños puede procesar inconscientemente una gran cantidad de información y llegar a conclusiones inesperadas. Todo lo que estos niños necesitan es un pequeño fragmento de información para resolver un caso. Pero por otro lado, estos pequeños carecen de las habilidades de comunicación para explicar el flujo de sus pensamientos. Así les resulta más fácil fingir que fueron víctimas de crímenes. Y la siguiente historia es difícil de explicar, incluso con una teoría tan extravagante. Muchos investigadores consideran que este misterioso incidente es un auténtico ejemplo de reencarnación, y hay razones sólidas para ello. En 1987, en la ciudad de Bakamun, en el norte de Sri Lanka, nació Purnima Ekanayake, y todo su lado izquierdo estaba cubierto de estas extrañas marcas de nacimiento. Cuando Purnima tenía 4 años, un grave accidente automovilístico ocurrió cerca de su casa y afectó profundamente a la madre de la niña. Pero Purnima ni siquiera estaba asustada. Purnima le dijo a su madre: "No pienses en este accidente, acudí a ti después de un accidente así, me atropelló un vehículo grande". La niña incluso mencionó que logró presenciar su propio funeral y luego simplemente caminó hacia la luz y terminó en la casa de sus padres.
Además, la niña de alguna manera conocía el proceso detallado de fabricación del incienso. Ella explicó que primero hay que moler carbón de madera hasta convertirlo en polvo, luego hacer una pasta con él, agregar un ingrediente de perfume específico, aplicar la pasta a un palo de bambú y frotarla entre las palmas de las manos para formar un palo aromático. Pero aparte de Purnima, nadie en su ciudad natal conocía estos detalles de fabricación. Cuando la niña cumplió 6 años, vio un programa de televisión sobre el templo budista de Kelanilla y de repente exclamó que el lugar le resultaba muy familiar. Al cabo de un mes, sus padres la llevaron allí. De pie en el templo, Purnima señaló al otro lado del río y dijo: «Viví allí en mi vida pasada». Curiosamente, en ese lado sí había algunos fabricantes de incienso, y uno de ellos fabricaba barritas aromáticas exactamente como las describió la niña. Cuando sus padres decidieron hablar con Wikisiri, el dueño de esa fábrica, apenas podían creer lo que oían. Resultó que Wikisiri tenía un pariente llamado Hinadasa Pereira, quien le ayudó con el negocio familiar. En septiembre de 1985, Hinadasa fue a vender incienso en un mercado local en bicicleta. En el camino fue atropellado por un autobús y murió instantáneamente. El cuerpo tuvo que ser identificado por uno de los hermanos de Hinadasa, quien luego recordó que casi todo el lado izquierdo del torso del cadáver estaba aplastado por neumáticos gigantes. Y este es el mismo lugar donde Purnima Ekanayake tenía numerosas marcas de nacimiento. Esto ocurrió 2 años antes de que naciera la niña. Durante la visita de Purnima, muchas personas se reunieron cerca de la casa de Wikisiri. Luego la niña se acercó a un hombre y le dijo con confianza: «Tú eres Somasiri, solía ser mi amigo». El hombre se llamaba Somasiri y había sido amigo del difunto Hinadasa. Pero Purnima no se detuvo allí. Señaló a una mujer entre la multitud y llamó a su hermana. Era Violet, quien en realidad era la hermana menor del difunto. Este sorprendente incidente llamó la atención de los científicos, lo que los impulsó a formar una comisión para verificar el testimonio de la niña. El Dr. Haraldson logró demostrar que en ese momento, Purnima Ekanayake no podría haber aprendido tantos detalles sobre la vida de Hinadasa Pereira de ninguna manera. Además, las familias de la niña y Wikisiri no sabían nada la una de la otra hasta su primer encuentro. Los expertos todavía no pueden explicar este incidente de ninguna otra manera que no sea una auténtica reencarnación. Sin embargo, incluso los científicos que apoyan la idea de la vida después de la muerte no han llegado a un consenso sobre cómo sucede exactamente. El parapsicólogo William Roll no cree en la reencarnación literal, pero piensa que los recuerdos humanos son esencialmente un conjunto de ondas electromagnéticas específicas, capaces de incrustarse en cualquier objeto o incluso en el entorno, como la arena o el agua. Esas cosas o sustancias pueden entrar en contacto con un niño pequeño y transferirle la información codificada. Con esta explicación, el científico da cuenta de casos de reencarnación que a menudo ocurren en regiones geográficamente cercanas. ¿Has sentido alguna vez el impulso repentino de dar la vuelta al mundo o cambiar radicalmente de aspecto? Puede que en realidad sean los ecos de recuerdos de personas fallecidas hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de esto?